Bienvenidos al programa de capacitaciones en seguridad y salud ocupacional de MBM Drilling SAC. En esta sesión repasaremos el PET de trabajos en soldadura. Los trabajos de soldadura, sea por arco o oxiacetilénica, es una actividad segura, siempre y cuando se tomen todas las precauciones adecuadas. Sin embargo, si no se cuenta con el conocimiento, la experiencia y la responsabilidad básica, los trabajadores, en este caso los soldadores, se enfrentan a una serie de riesgos que pueden ser un potencial peligro, como por ejemplo incendios y explosiones, ya que la mezcla de oxígeno con acetileno en las soldaduras es altamente inflamable y esto puede provocar incendios o incluso explosiones si se maneja de forma incorrecta. También hay riesgos de quemaduras, tanto la llama como el metal caliente que se genera por esta actividad pueden causar graves daños a la piel si se encuentran en contacto directo con ellas. También intoxicación por gases. Recuerden que durante el proceso de soldadura se pueden generar gases tóxicos como el monóxido de carbono, etcétera. La exposición prolongada a estos gases en un área mal ventilada o confinada puede provocar intoxicación y problemas respiratorios. También hay peligro de explosión de cilindros, es decir, los cilindros tanto de oxígeno y acetileno. Si estos estuvieran bajo una alta presión, pueden explotar. Además, si se dañan o perforan o se exponen a altas temperaturas. Es importante almacenar y transportar estos cilindros correctamente y asegurarse que estén bien sujetos cuando estén en su uso. También tenemos riesgos de lesiones oculares, ya que la luz brillante y la radiación ultravioleta emitida por la llama de la soldadura puede dañar los ojos si es que no se protegen adecuadamente. Por eso es importante usar gafas de protección y ropa adecuada para protegerse de la radiación. También tenemos riesgos de peligro eléctrico, ya que los equipos de soldadura, como el arco eléctrico, utiliza corriente eléctrica de alto voltaje, lo que aumenta el riesgo naturalmente de descargas eléctricas si se manejan de forma incorrecta. Como ven, los riesgos son muchos, pero para minimizarlos es importante tener un conocimiento pleno de los peligros eminentes al ejercicio de las técnicas de soldadura, así como saber cómo evitarlos para asegurar un ambiente seguro de trabajo y productivo para todos. Así como es fundamental recibir capacitación adecuada en el manejo seguro de los equipos de soldadura y seguir todas las precauciones de seguridad recomendadas en este procedimiento. Además, se debe realizar inspecciones regulares en todos los equipos y mantener un ambiente de trabajo siempre limpio y ordenado para evitar accidentes. Acordémonos de Colpa. También es fundamental para todos los empleadores que se aseguren que todos sus técnicos tengan la oportunidad de leer y entender todas las instrucciones que nos emiten los fabricantes de los equipos de soldadura que estamos manipulando. Es decir, revisar cuidadosamente las hojas de datos de seguridad de los materiales y conocer a detalle también las políticas de seguridad interna de la empresa. Con la revisión de este procedimiento, te enseñaremos a medir todos los riesgos inherentes al trabajo con soldaduras, esenciales para proteger la seguridad, tu seguridad y cumplir con las regularizaciones aplicables para prevenir daños a la propiedad y al medio ambiente, así también como asegurar la continuidad segura de todas las operaciones de MBM Drilling SAC. Entonces repasemos juntos este procedimiento y sin mayor preámbulo, comencemos. El objetivo que buscamos alcanzar con la revisión de este procedimiento escrito de trabajo seguro es establecer las normas con la finalidad de evitar daños, accidentes por quemaduras causados por el efecto de chispas o fuego o electricidad generados en una operación de soldadura eléctrica. Alcance. El alcance de este procedimiento es para todos los trabajadores de MBM Drilling SAC que realicen trabajos con llama abierta, es decir, torneros, mecánicos o electricistas. Repasemos los elementos de protección personal, así como los materiales y herramientas para este procedimiento. Es muy importante verificar las condiciones de sus EPPs, equipos de protección personal, antes de iniciar cualquier actividad programada. Dentro de la labor existe una gran probabilidad de desprendimiento de rocas o en trabajos en altura pudiera caer alguna herramienta. Por ello, es muy importante al iniciar las labores usar un casco de ala ancha con un portalámparas
y una lámpara eléctrica para poder alumbrar las zonas con poca visibilidad. Los lentes de seguridad son muy importantes para cubrir nuestros ojos de polvos generados en la labor, una chispa, en un trabajo esmerilado o un trabajo de soldado, así como algún agente químico. En la labor minera, la tasa de lesiones oculares es muy alta. Por ello, es muy importante que los anteojos estén bien usados y no rayados, pero sobre todo limpios para poder observar bien el área de trabajo. Orejeras y tapones auditivos son importantes también porque en las labores mineras el ruido es muy alto. Respirador y filtro contra polvo no solo nos protegerá del polvo generado en la labor, sino también ante la presencia de algunos gases tóxicos, sobre todo en trabajos en caliente. Guantes de cuero nos permite un mejor agarre, sobre todo evitar algún corte por algún material con filo, como rocas, alguna herramienta que tenga algún filo, alguna baranda con algún filo que pudiera generarnos algún corte, etcétera. La ropa de trabajo debe tener cintas reflectivas que tienen la capacidad de reflejar la luz de regreso de su fuente, haciendo que sean más visibles para los ojos humanos durante la noche principalmente o en situaciones de poca luz. Esta característica ha ayudado mucho a prevenir miles de accidentes dentro de una labor. Botas de jeve con punta de acero. Las botas de caucho están especialmente diseñadas para usarse en ambientes hostiles y o corrosivos, especialmente en la industria minera. Además de protegernos de la humedad, la punta de acero tiene un refuerzo especial que protege al pie, más específicamente los dedos, ante cualquier caída de rocas o elementos con filo o herramientas. Estas botas industriales deben contar también con una suela antideslizante que permita o brinde una mayor seguridad en terrenos resbaladizos y así evitar caídas. EPPs para soldadura. Lente de soldar. Este es el EPP más importante en esta actividad, ya que nos garantiza una protección ocular durante el proceso de soldadura. Al soldar, se genera un arco eléctrico extremadamente brillante que emite radiación ultravioleta o una luz muy intensa, y estas radiaciones pueden dañar seriamente los ojos, causando no solo quemaduras en la córnea, sino también lesiones graves como cataratas, etc. Los lentes de soldar están diseñados específicamente para filtrar estas radiaciones nocivas y así proteger los ojos de nuestros soldadores. Además, están diseñados para reducir el brillo intenso del arco eléctrico, lo que permite al soldador ver claramente el área de trabajo y realizar la soldadura con mucha precisión. En los trabajos en caliente es muy importante usar ropa adecuada para poder protegerse de las chispas, del calor y sobre todo de las posibles salpicaduras de metal caliente. Y aquí hay algunas prendas que recomendamos para usar en este proceso. Camisas de manga larga y pantalones largos. La ropa debe cubrir completamente los brazos y las piernas, proporcionando así una capa adicional de protección contra las chispas y las salpicaduras de metal caliente. Es importante un delantal de cuero. Un delantal de cuero que sea resistente al calor. Este nos puede proteger del torso y las piernas de las chispas y además del calor generado durante la soldadura. Guantes de soldadura. Los guantes de cuero o material resistente al calor protegen las manos de quemaduras y lesiones causadas por el calor intenso y las chispas. Es muy importante asegurar que los guantes sean lo suficientemente gruesos para poder proporcionar una protección adecuada. Este es un elemento adicional o un complemento al casco del soldador, que tiene la función principalmente de cubrir el cuello ante probables salpicaduras. Las botas de seguridad deben ser siempre de punta de acero y una suela resistente al calor, proporcionando protección para nuestros pies contra caídas de herramientas, pero también de chispas y calor generado durante el proceso de soldadura. Es importante asegurarse que la ropa siempre esté limpia, que no tenga aceites, que no tenga grasas, ya que estas sustancias pudieran inflamarse fácilmente con exposición del calor, y sobre todo con las chispas generadas por este proceso de soldadura. Equipos. Los equipos que vamos a utilizar en este procedimiento son las máquinas de soldar eléctricas, las máquinas o los equipos de oxicorte. En materiales tenemos las escobillas de acero,
depósitos de cabo de soldadura, martillo, cincel, mesa de trabajo, biombos, tenazas y alicates y materiales juego de electrodos revestidos. Revisemos los procedimientos. Antes de iniciar los trabajos de soldadura, debemos siempre considerar las siguientes actividades. Primero, inspeccionar los CPP de seguridad establecidos en el punto de trabajo. Esta actividad es muy importante porque debemos de mitigar siempre los potenciales riesgos de accidentes, tanto por explosión, por quemaduras, como salpicaduras de chispa a los ojos e inhalación de gases tóxicos. Debemos coordinar con el supervisor para tener entendido el trabajo que vamos a realizar, así como cada una de las actividades comprometidas en él. Para ello, es importante tener todo especificado en la orden de trabajo. No debemos hacer más de lo que nos especifica en la misma orden. Además, debemos identificar los peligros, evaluar los riesgos, así como adoptar las medidas de control y registrarlas siempre en el IPRC continuo. Recordemos que esta herramienta nos va a ayudar a mitigar riesgos, es decir, observaremos que no exista condiciones inseguras, ni tampoco la probabilidad de hacer actos inseguros que nos puedan causar algún daño. Si hubiera alguna duda, se debe resolver siempre en este primer paso. Luego tenemos que elaborar el permiso escrito para trabajos de alto riesgo, el PETAR. Recordemos que esta actividad está tipificada dentro de una actividad de alto riesgo y para ello debemos indicar claramente la fecha, así como los horarios de inicio y fin de esta tarea. Siempre deberá estar firmado por el supervisor, así como los ejecutantes de la tarea. Asegúrese de bloquear y etiquetar toda fuente de energía según el estándar de energías peligrosas y procedimientos de bloqueo y etiquetados de seguridad, los lockout y los tagout. Recuerde de tener fuentes de energía cercanas al área de trabajo. Debemos coordinar antes con el área de mantenimiento eléctrico para desenergizar y bloquear estas energías de acuerdo a los P de bloqueo y etiquetado. Por ello es muy importante conocer el procedimiento de bloqueo y etiquetado de equipos, para así poder impedir que un equipo, un sistema o subsistema se active introspectivamente cuando estamos trabajando o haciendo alguna operación de soldadura en el mismo. Además, también existe el riesgo de que nos pudiéramos quedar atrapados o sufrir alguna descarga eléctrica si es que se estuviera ejecutando algún trabajo de mantenimiento dentro del equipo. También deberemos aislar la zona de trabajo con cintas de advertencia, conos de seguridad o bastones luminosos. Inspeccionar siempre el área de trabajo donde se ejecutará el trabajo. De ser necesario, hay que delimitar el área con cintas, biombos o letreros de advertencia para impedir que terceros entren a la zona de trabajo. Delimitar el área de trabajo evita el ingreso de terceras personas durante todas las tareas de soldadura que estamos haciendo. Esto evitará no solamente que el personal pueda sufrir quemaduras, sino también daños a los ojos producto de la radiación UV al momento de soldar. Si se realizara trabajos en alturas superiores, recuerden siempre a 1,8 metros sobre el nivel del piso donde está trabajando el trabajador, esto automáticamente se tipifica como un trabajo de alto riesgo. Para ello, debemos aplicar los P de trabajo en altura, además de recordar siempre que debemos de contar con los EPPs de seguridad diseñados para este trabajo, es decir, arnés, línea de vida y asegurarse que tengamos un punto de anclaje que pueda soportar nuestro peso ante alguna caída introspectiva. Para evitar proyecciones de partículas calientes, es decir, producto de la soldadura, radiación fuera del trabajo, se debe utilizar los biombos de seguridad que son resistentes no solamente al fuego, sino a la radiación UV. El biombo va a actuar siempre como una barrera física que ayudará a proteger a las personas que pudieran estar cerca del área de soldadura. Al colocar un biombo correctamente, se puede evitar que las chispas, las salpicaduras de metal caliente y la radiación, producto de un arco eléctrico, alcancen a personas cercanas. Así evitaremos riesgos de lesiones. También actúa como control de la radiación
porque protege de las radiaciones UV emitidas al momento de soldar, pero también evita que las chispas puedan caer a áreas donde se encuentren algunos productos inflamables o tanques de oxígeno, acetileno, etcétera. Debemos retirar siempre todo material combustible e inflamable que esté dentro o cerca del área de trabajo. Para ello, debemos tener siempre en consideración la dirección del viento, ya que el viento podrá llevar las chispas generadas por esta actividad y podría caer en estas áreas peligrosas. Es importante prevenir potenciales riesgos de incendio, ya que esta actividad puede producir chispas y salpicaduras de metal caliente que podrían provocar incendios al caer en zonas inflamables. Para ello también es importante, antes de iniciar un trabajo, asegurarse de colocar un extintor de PQS, preferiblemente de 6 kilogramos, al alcance del soldador. Por ello es importante que el soldador esté atento y así pueda detectar y extinguir a tiempo algún eventual amago de incendio. Pero para ello es muy importante que el trabajador esté bien capacitado en el uso de extintores. Para el caso de soldaduras con oxiacetilénica, debemos purgar las mangueras y los sopletes antes de encender la llama. Para ello, antes de comenzar cualquier tarea de soldadura, asegúrate que estés utilizando los equipos de protección personal adecuados, como gafas de seguridad, delantal, de cuero, guantes, etcétera. Vamos a proceder a abrir lentamente las válvulas de los cilindros, tanto de oxígeno y acetileno, pero vamos a hacerlo gradualmente para evitar golpes de presión repentinos tanto en la manguera como en el equipo. Una vez que las válvulas de los cilindros estén abiertas, deberemos purgar las mangueras y esto lo hacemos abriendo levemente las válvulas de los sopletes, permitiendo que los gases fluyan a través de la manguera durante unos segundos. Este paso va a ayudar a eliminar cualquier aire o contaminante que pueda haber quedado dentro de las mangueras. Después de purgar las mangueras, cierre las válvulas de los sopletes. Ahora procederemos a encender los sopletes y verificar la llama. Para ello, vamos a abrir la válvula del acetileno y ajustar la llama hasta que sea algo suave y sin plumas. Luego de ello, vamos a abrir la válvula de oxígeno y ajustar la cantidad del oxígeno para obtener la mezcla de combustible adecuada. Una vez que los sopletes estén encendidos, realizar una prueba de llama asegurando que las mezclas de ambos gases sea la adecuada y la llama esté funcionando correctamente. La llama debería ser una azul clara y tener una forma bien definida. Debemos verificar también, para el caso de las soldaduras con oxiacetilénica, que no existan fugas de oxígeno o acetileno entre las conexiones entre el cilindro y las mangueras. Para ello, debemos preparar el equipo. A ello, para ello, debemos preparar el equipo, asegurándonos de que todos los cilindros, tanto de oxígeno como acetileno, estén bien cerrados. Desconectar los sopletes de las mangueras y verificar que los reguladores de presión estén apagados. Luego realizar una inspección visual, examinando que las conexiones de las mangueras y los sopletes estén bien adecuados y sin signo de daños, grietas, abolladuras o deformaciones. También debemos inspeccionar las roscas de las conexiones y asegurar que éstas estén limpias y en buenas condiciones. Luego aplicaremos una solución jabonosa suave mezclando con agua y detergente líquido en un recipiente y luego aplicar estas en las conexiones entre las mangueras y los sopletes para ver si no está burbujeando. Si burbujea es una señal inequívoca de que está saliendo o tenemos alguna fuga. También debemos, ya para iniciar las labores de soldadura, importante, seleccionar una luna protectora adecuada para la careta del soldador según el nivel que se requiera y en función de lo que se va a soldar. Durante ya los trabajos de soldadura, para el caso específico de arcos eléctricos, debemos considerar lo siguiente. Regular el valor de la corriente o el amperaje de la máquina de soldar de acuerdo a la tarea. Pero ¿por qué es importante esta función? Regular el valor de la corriente, es decir, el amperaje, en una máquina de soldar va a ser crucial porque vamos a permitir el control de la temperatura. Es decir,
El amperaje determinará la cantidad de calor que se genere durante el proceso de soldadura. Ajustar el amperaje adecuado permitirá o permite un control de temperatura para el arco eléctrico, lo que es esencial para fundir el metal de una manera correcta y evitar sobrecalentamientos que podrían dañar la pieza de trabajo. También una penetración y fusión correcta, ya que el amperaje afecta la profundidad de penetración del cordón de la soldadura en el metal base o lo que queremos juntar. Al aumentar el amperaje, se aumenta la penetración, lo que es útil para soldar metales más gruesos. Pero por otro lado, al disminuir el amperaje, se reduce esta penetración, lo que va a ser adecuado para trabajos de soldadura de materiales más delgados. Entonces es importante calibrar de acuerdo a lo que se quiere soldar. También control sobre el cordón de soldadura, porque el amperaje influye en la forma y la apariencia del cordón de soldadura. Ajustar el amperaje permitirá obtener un cordón de soldadura uniforme, con la penetración y el ancho adecuados para la aplicación específica que queremos ejecutar. También evitaremos salpicaduras, porque un amperaje inadecuado puede generar salpicaduras excesivas durante el proceso de soldadura, lo que naturalmente va a afectar la calidad del cordón de soldadura y requerirá de mayor trabajo de limpieza posterior a la soldada. Ajustar el amperaje correctamente ayuda a minimizar las salpicaduras y produce un resultado de soldadura más limpio. Y sobre todo, finalmente, una eficiencia en energía, porque ajustar el amperaje para una tarea específica contribuirá a una mayor eficiencia energética o un menor consumo, dependiendo de la actividad. Debemos presentar los materiales con el apoyo de un ayudante de soldador si es que fuera necesario, es decir, colocar las piezas en la zona de soldar para proceder a la soldadura. La preparación de este material es tan crítico que a menudo se documenta para garantizar la coherencia en el procedimiento independiente del material que fuera que vamos a trabajar. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy importante presentar el material a soldar, pero limpio, limpio de óxido, limpio de impurezas, de pinturas, como la cascarilla de la laminación, revestimiento de aceites, de productos químicos, ácidos, etcétera. No podemos soldar si está presente estas impurezas. Para lograrlo, utilicemos un cepillo eléctrico. Este cepillo eléctrico puede ser de acero inoxidable o un material no ferroso para limpiar la zona donde vamos a soldar o la soldadura per se. Pero es importante hacerlo siempre funcionar a una velocidad muy baja. Las pobladoras angulares proporcionan una limpieza más efectiva y uniforme y un excelente control del operador para limpiar estos filetes de acero de carbono. Cuando trabaje en áreas muy estrechas, es importante o se recomienda usar cepillos manuales que pueden funcionar mejor o puede ser una herramienta efectiva para estas zonas. Y finalmente, realizar la tarea de soldadura por arco eléctrico usando los electrodos acorde a la corriente de la máquina y al trabajo que se va a realizar. Procedimiento durante las tareas de soldadura con oxiacetilénica. Primero, debemos regular las válvulas de oxígeno de acuerdo a la tarea y los pasos deberían ser, primero, preparar los equipos, es decir, verificar que los cilindros de oxígeno y acetileno estén correctamente instalados y asegurados. Verificar que las mangueras estén conectadas de manera segura a los cilindros y al soplete y asegurarse de que todas las válvulas y cilindros estén cerradas antes de comenzar. Para el encendido soplete, abrir las válvulas del cilindro de acetileno girando la manija en sentido contrario a las agujas de reloj. Enciende el soplete utilizando un encendedor o una chispa del encendedor automático. Ajuste las válvulas del acetileno en el mango del soplete para obtener una llama de acetileno suave y sin plumas. Esto se logrará girando la válvula en sentido contrario a las agujas de reloj para aumentar así el flujo de gas o en sentido de las agujas de reloj para disminuirlo. El mismo procedimiento para ajustar el oxígeno. Y finalmente, una vez que podamos haber establecido la llama adecuada para la tarea específica, vale decir una soldadura, un corte, un prolongamiento, etcétera, se realizan los ajustes finos de las válvulas de los acetilenos o del oxígeno según sea necesario para mantener siempre una llama constante, pero sobre todo estable.
Luego presentaremos el material con el apoyo de algún ayudante soldador si fuera necesario. Recordemos siempre que tenemos que habilitar el material antes de usar la tarea, es decir, mantenerlo limpio de las impurezas como habíamos comentado en el procedimiento anterior. Y finalmente realizamos la tarea de soldadura con oxiacetilénica usando, recuerden, la regulación y la proporción de oxígeno y acetileno acorde al material seleccionado. Terminados los trabajos, debemos cerrar las válvulas de las botellas, purgar las mangueras mellizas y flexibles y el soplete. Es decir, después de haber encendido el equipo de soldadura autógena y mantener el trabajo de soldadura, lo que debemos conocer es el procedimiento para el apagado. Y para ello, en primera instancia, lo que debemos hacer es cerrar la válvula del acetileno que se encuentra en el soplete y es importante entender que esta debe ser la primera en cerrarse. De lo contrario, si por ejemplo cerramos la válvula del oxígeno, la llama se va a mantener aún ardiendo y lo que nosotros necesitamos, muy por el contrario, es que se apague. Entonces, apagamos primero el acetileno y acto seguido lo que debemos hacer es ahora apagar la válvula de oxígeno que se encuentra también en el soplete, pero en la parte izquierda. Y verificar que ambas válvulas estén cerradas. Luego vamos a cerrar las válvulas que están en los tanques, es decir, el tanque de oxígeno y el tanque de acetileno. Y al mismo tiempo debemos fijarnos que los manómetros de salida no indiquen que tengan algún valor de presión, es decir, que efectivamente indiquen que no hay presión de salida y esté en cero. Un tip importante. Después de haber cerrado las válvulas de los tanques, abra de nuevo la válvula del acetileno que está dentro de la manguera. Tip importante. Una vez que hemos cerrado las válvulas de los tanques y nos hemos asegurado que no hay ninguna presión de salida, lo que debemos hacer es volver a abrir la válvula del acetileno que está en el soplete, para así asegurarnos de drenar todo el gas que se quede en la manguera después de haber hecho el trabajo. De lo contrario, si se llegase a abrir en algún otro momento y sin la debida atención, puede causar un accidente. Para soldaduras con arco eléctrico, lo que debemos hacer al finalizar es desenergizar la máquina de soldar al suspender o concluir todo trabajo de soldadura. Es importante ya que vamos a prevenir accidentes, porque mantener la máquina de soldar energizada cuando no está en uso aumenta el riesgo de accidentes eléctricos, así como la conservación de la energía, ya que las máquinas de soldar consumen mucha energía mientras están encendidas, e incluso si no se están utilizando activamente. Desgenerizar la máquina cuando no esté en uso ayuda a conservar la energía y reduce los costos asociados al consumo eléctrico, así también como la durabilidad del equipo, porque dejar la máquina de soldar energizada durante periodos prolongados afecta la vida útil de la misma. Finalmente, al concluir los trabajos, debemos aplicar colpa, es decir, tenemos que dejar el área de trabajo donde hemos estado realizando las tareas de soldadura limpias y sobre todo ordenadas. Repasemos las principales restricciones a este procedimiento. No debemos operar la máquina de soldar cuando el personal no se encuentre autorizado o no tenga la autorización vigente para los permisos de alto riesgo. No debemos realizar ningún trabajo en caso estuviéramos trabajando o haciendo labores de soldadura dentro de una labor y detectemos chispeo de roca en la zona. De suceder ello, automáticamente tenemos que salir de la zona, comunicar a nuestro supervisor y sobre todo aislar la zona para que otro personal no entre y corra riesgo de algún derrumbe. No se deberá realizar ninguna tarea si es que detectamos que exista una falta de ventilación en la zona de trabajo. Recuerde que durante el proceso de soldadura se generan humos, vapores y gases tóxicos que pueden ser perjudiciales para la salud si se inhalasen en cantidades significativas. Una ventilación adecuada ayudará a eliminar estos contaminantes del aire, reduciendo así el riesgo de problemas respiratorios, irritaciones en las vías respiratorias y efectos adversos para la salud a largo plazo. También recuerden no realizar ningún trabajo si es que no se ha bloqueado antes las fuentes de energía, ya sea eléctrica, neumática o eléctrica,
en los equipos o subsistemas donde trabajaremos con la soldadura para hacer algún mantenimiento. Recuerde que existen muchos riesgos. Recuerde que existen muchos riesgos si no cerramos las fuentes de energía y no desenergizamos la máquina, porque al tener energía estática pudiera ser que o nos haga una descarga eléctrica o genere un movimiento de la máquina que nos podría generar un accidente, una presión, una torsión, etcétera. Para el caso de soldadura oxi, recordemos que debemos mantener los cilindros alejados de cualquier contacto eléctrico, separados de fuentes de calor y protegidos del sol. Recuerde que estos gases a temperaturas mayores a 49 grados centígrados corren riesgo de explosión. Tengamos mucho cuidado. Recuerden, es fundamental tener mucho cuidado al realizar los trabajos con soldadura, debido a los riesgos inherentes al mismo, como son incendio, explosiones, quemadura, exposición a humos tóxicos, accidentes y daños a la propiedad asociados con este tipo de actividades. Por ello, se debe seguir todas las precauciones de seguridad expuestas en este procedimiento y recuerde utilizar los equipos de protección personal para minimizar los riesgos y garantizar un entorno seguro de trabajo. Recuerde siempre que todo acto tiene una consecuencia y una repercusión en su salud y en el bienestar de su familia. Su familia los espera. Muchas gracias.